Un saludo para toda la familia Multitrans. En el día de hoy vamos a ver prácticas de prevención de corrupción y soborno. Capacitación que nos la obliga el numeral 4.2 del literal H de la norma BAS versión 5 2017. Vamos a tener el compartimiento de este video de tal manera que en cada uno de ustedes quede elementos con los cuales combatir la corrupción y el soborno. Para ello, nos hemos propuesto un objetivo clave y fundamental, que es que todo el personal de Multitrans y en general todas las partes interesadas en la empresa deben conocer los peligros, riesgos y sanciones que se tienen por desacato a la normatividad legal en la lucha contra la corrupción y el soborno. Este objetivo está complementado con que la empresa y todos somos vulnerables a este flagelo, por lo cual debemos ser consistentes de los impactos negativos que podemos tener personalmente o como empresa si no participamos activamente en este logro de prevenir la corrupción y el soborno. La política de prevención de corrupción y soborno la tiene definida Multitrans como empresa habilitada de transporte terrestre automotor de carga a nivel nacional, cumplidora de todas las normas y leyes que le competen en el desarrollo de su objeto social y siendo uno de sus valores la eticidad, se compromete a prevenir el riesgo de corrupción y soborno, para lo cual establece las directrices siguientes. Multitrans compromete a sus empleados, clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos y todos los terceros relacionados con la empresa a ejercer en todos sus actos la prevención ante la corrupción y el soborno. Multitrans rechaza cualquier parte interesada de la empresa que logre resultados económicos, comerciales o de cualquier índole a cambio de violar la ley o actuar de manera deshonesta. Multitrans prohíbe terminantemente a sus empleados, clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos y los terceros relacionados la relación o aceptación de pagos de facilitación para agilizar el curso de una acción de rutina o acciones en que la parte interesada tenga un derecho legal o de otra índole. Multitrans tiene requisitos exigentes para la vinculación de empleados, clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos y los relacionados, por lo cual rechaza el establecimiento o la renovación de una relación contractual que no cumpla con los requisitos exigidos por la ley y las normas internas de la empresa. Multitrans prohíbe el soborno a funcionarios públicos y privados, ya sea a través de terceros o por intermediarios a cambio de un beneficio prohibido o una ventaja inadecuada. Multitrans no permite utilizar recursos de la compañía para propósitos ilegales o indebidos. Multitrans se compromete a promover al interior de la empresa concientización sobre las mejores prácticas relacionadas con la prevención y el control del riesgo de soborno y corrupción. Multitrans tiene y cumplirá y hará cumplir en todas sus partes y a todos sus asociados de negocio el SGIN 001, código de conducta establecido en su sistema de gestión de calidad, control y seguridad. Como pueden ver todos ustedes, la empresa tiene unas características especiales
en su política de prevención contra la corrupción y soborno. Por lo tanto, esta charla o disertación que se va a hacer al respecto no es porque se quiera, sino porque es una obligación de norma que la empresa debe cumplir. El programa anticorrupción y soborno se deriva de esta política de corrupción y soborno que acabamos de escuchar. Para ello, Multitrans se ha comprometido a desarrollar públicamente y permanentemente comunicación y evaluación del entendimiento de la política anticorrupción y soborno, campaña de cultura, integridad y transparencia, talleres de anticorrupción y soborno, y ha escogido o tiene, mejor, unos responsables como es la gerencia, como es la parte operativa, como es la gerencia de gestión, la gerencia y la gestión humana, y en el último, el taller de anticorrupción y soborno con empleados, todos los líderes de proceso, todos los gerentes de proceso están involucrados en estas actividades del programa anticorrupción y soborno. ¿Por qué somos corruptos? Veamos este video. En tu mente, en tu mente. Echa la ley, echa la trampa. En Colombia la corrupción está desbordada y normalizada. Incluso hay quienes dicen que la corrupción es inherente a la naturaleza humana. Pero lo es. Este tipo de comportamientos es condenado por los seres humanos y por otras especies. Lo primero que hay que decir es que los estudios revelan que no es un comportamiento inherente al ser humano. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que mamíferos como los lobos, los perros, algunos gatos, castigan a otros miembros de su propia especie cuando intentan obtener beneficio propio, cuando intentan pensar solo en ellos y no en el resto de la manada. En humanos también sabemos que tenemos sistemas para censurar fuertemente a aquellos que cometen actos individuales por encima de los intereses del grupo. Y es que precisamente eso es la corrupción, intentar obtener un beneficio individual o personal por encima de, digamos, los recursos del grupo que son para todos. Presenciar actos de corrupción afecta a nuestro cerebro, como si le doliera. Percibir la corrupción genera un alto gasto para nuestros sistemas neurales. De alguna manera, ver que alguien es corrupto nos genera dolor e incomodidad. Los estudios de neurociencia respaldan eso. Cuando hay alguien que comete un acto corrupto, cuando estamos en estudios experimentales viendo que alguien comete un acto corrupto, se nos activan áreas del cerebro que también se activan cuando se procesa el dolor físico. Se activa la amígdala, se activa la ínsula, se activan cortezas prefrontales ventrales, se activan cortezas temporales. Esa red es la misma red que se activa cuando uno sufre un dolor físico o cuando ve a otro sufrir. ¿Pero qué hace que cometamos actos corruptos? ¿Será que hay gente propensa a ello? ¿O el que anda entre la miel algo se le pega? En eso hay hipótesis. Hay gente que dice que aquellos que son más individualistas, aquellos que tienen más baja empatía, aquellos que piensan activamente en las recompensas propias, en la codicia, podrían tener más propensión a tener o a hacer actos corruptos. Sin embargo, los estudios en ese campo no son concluyentes. Por contraste, los estudios que sugieren que los actos corruptos están más movilizados por el contexto social son más grandes, son más fuertes y parecen tener mayor soporte por la ciencia. Esto es, la corrupción pareciera estar más modificada y modulada por el contexto social que por factores individuales de las personas. Un ejemplo de la vida cotidiana podría ser que cuando estamos viendo un partido de la Selección Colombia y vemos que cometen un penalti a alguno de nuestros jugadores y de pronto nos ponemos a ver con detenimiento, no ha sido penalti, igual celebramos que el árbitro haya pitado penalti, incluso sabiendo que no es justo. En ese escenario, por el contexto social y por el soporte emocional que tiene ese ejemplo, uno podría decir, sí, yo también he celebrado un penalti que no es penalti porque es un penalti a favor de mi grupo. Eso muestra que la corrupción no parece inherente a las personas. Yo hablaría más de actos corruptos que de personas corruptas. ¿Qué podemos hacer para evitar estos actos de corrupción? Sobre todo en una cultura como la nuestra, donde se dice que el vivo vive del bobo. Lo que
que deberíamos hacer como sociedad en este país nuestro, en esta Colombia donde los casos de corrupción aparecen por todas partes, es fortalecer nuestro contexto social, que nuestros organismos de control social se hagan más rigurosos, se hagan más rígidos, que además revelen otras formas de comportarse, que muestren lo productivo y lo bueno de los actos en los que la gente colabora o en los que la gente es generosa. Si tenemos un contexto social así, donde se predominen los actos colaborativos por encima de los actos individuales, seguramente tendremos un mejor control para los actos corruptos que el simple castigo, la penalidad o la cárcel, que yo creo que es un modelo que debe trascenderse. Bien, hemos visto este video. Ustedes en el cuestionario que responderán, pues tendrán la oportunidad de ver cuánto aprendieron de él. Los conceptos de corrupción y soborno se tienen claramente en sus definiciones, que se entiende por el riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción o omisión, uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad pública o privada para la obtención de un beneficio particular. La corrupción, incluye soborno, extorsión, estafa, engaño, colusión, lavado de dinero y otros. Estos normalmente son actividades ilícitas que se constituyen en delitos. Hay algunos sinónimos de la corrupción como descomposición, putrefacción, podredumbre, degradación, degeneración. Ejemplo de ello podremos decir, los tejidos son sometidos a un proceso de corrupción luego de que se cesa la vida. 2, depravación, pervención, que es lo mismo que perversión, inmoralidad, libertinaje, vicio. Ejemplo, la corrupción de las costumbres es culpa de los medios de comunicación. Este es un concepto general del riesgo de corrupción que debemos de tener nosotros muy presente. Soborno. También lo conocemos con el nombre de cohecho. En el ámbito del derecho es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o a un funcionario público o a un particular mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. Sinónimos de soborno tenemos, o voy a mostrarles 6 sinónimos. Claro que hay muchos más en sentido de la palabra, tales como dádiva, aunque se soborna a una autoridad, también corrupción, compra, cohecho, untada, mordida, coima, etc. ¿Por qué es importante protegerse contra estos riesgos de corrupción y soborno? Es esencial que nosotros entendamos y que la empresa en todos los sectores de la producción y servicio, tanto públicos como privados, logren una mejor comprensión de esto en cuanto cómo ocurre la corrupción en una actividad pública o privada, los riesgos personales y corporativos de un criminal y la responsabilidad civil al involucrarse en la corrupción, el daño causado por la corrupción, qué hacer al ser confrontado en la corrupción. Son elementos que nosotros debemos aprender, que nosotros debemos de tener muy presente. Hablamos de que todo el mundo es corrupto, pero no nos miramos a nosotros mismos y vemos todas aquellas situaciones que están contribuyendo de parte de nosotros a que se tenga la corrupción. El soborno es un delito catalogado por la ley y puede ser el pago al contado o puede ser una ventaja que no sea en dinero, tal como una promesa o un futuro contrato o unas vacaciones. Esa es la naturaleza que tiene el soborno. Los tipos de soborno son de 2 clases. Uno institucional, pues como su nombre lo indica, se refiere a las instituciones, a las empresas, cuando un soborno puede ser pagado o recibido con total aprobación de una organización empleadora del individuo que paga o que recibe el soborno. Como ejemplo, cuando una compañía contratante autorice a su director comercial pagar un soborno para ganar una propuesta, para ejercer una actividad.
Y hay otro tipo de soborno que es el soborno personal. Se refiere a una situación de soborno. Puede ser pagado o recibido por un representante de una organización sin la aprobación previa de la organización o de la empresa. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando un funcionario de una empresa reciba un soborno para variar un turno, para entregar algo o callar a una situación sin que la empresa o el proceso de la empresa en cuestión lo apruebe. Entonces, dése cuenta que estamos en mucho peligro de cometer soborno y por lo tanto, este es un delito que no debemos cometer. La extorsión también es un delito. La extorsión es una forma de chantaje. Cuando una parte amenaza a otra con exigencias, esa exigencia por lo generalmente es dinero. Y le pido algo o le exijo algo para que sean cumplidas, por ejemplo, exigir pagos para aligerar un trámite, rehusarse a hacer pagos o emitir certificados que se deben a cambio de una prebenda. ¿Prebenda qué es? Un regalito, un dinero, un dulcecito, una invitación, etcétera. Esos son prebendas. Rehusarse a proporcionar despacho de mercancías por exigencia de equipos o materiales propios del despacho. Ah, yo le despacho la mercancía, pero si usted me regala un lapicero para poder escribir aquí. Muchas veces sucede, y se ha visto en ciertas entidades del Estado, que piden la gasolina del vehículo para poder ir al sitio a ejercer la actividad que tienen por derecho constitucional que ejercer. Entonces, estas son prebendas y se pueden constituir en lo que se llama una extorsión. A veces estas extorsiones van acompañadas de amenazas que pueden ser en daños físicos. Si no me da tal cosa, te doy una golpiza. Si no me paga, te entierro esta navaja, etc. Entonces, esas son las formas en que se tienen que tener y cómo se materializa la extorsión. Si la parte que es víctima de la extorsión proporciona el pago u otro beneficio, normalmente será responsable del delito de soborno. Sin embargo, la parte que hace el pago por extorsión puede tener una defensa ante el soborno si la amenaza fuese de muerte inminente o daño personal. Vean esta gran distinción que se tiene. Si yo suelto el dinero cuando me lo piden así por así, entonces pues es un soborno y yo soy responsable de él. Pero si por el contrario me está amenazando con un revólver y si no me paga o si no me da lo que yo estoy solicitando, entonces te mato, entonces allí tiene una justificación esta parte de lo que se puede llamar extorsión. Estafa. La estafa también es un delito. A veces se hace referencia a algo como engaño. La estafa principalmente involucra a una persona. Una persona puede ser estafa o un grupo de personas pueden engañar a otra persona para pagar alguna ventaja financiera o de otro tipo. En el contexto de los sectores de la producción y los servicios, los delitos por estafa se pueden incluir así: manipulación de requisitos de precalificación para favorecer a un postor en particular. Esto cuando hay licitaciones o cuando se hacen propuestas, cuando hay cotizaciones. Ocultamiento de defectos. Por ejemplo, te vendo el vehículo, pero no le cuento al que se lo vendí que el vehículo está próximo a reparación o que tiene la caja mala. Muchos acostumbran a echarle aceite, a serrín al aceite para que se vuelvan gruesos y entonces no se sientan los ruidos de motor o de caja. Imponer deshonestamente indemnización por daños sin perjuicios. Y retener deshonestamente el pago de alguna retención. Esto sucede mucho en las tesorerías. No te pago si no me da lo que yo te estoy pidiendo. Bien, véngase mañana, pero traiga algún presente. Entonces eso constituye lo que se llama una estafa. Deshonestamente proporcionar bases falsas para apoyar reclamaciones de pago, variaciones o extensiones de tiempo. Muchas veces sucede entre las organizaciones pues que o traen facturas falsas
alguien se proporciona pues para alterar algunas cifras de algún documento, etcétera. Entonces, estas situaciones deshonestas constituyen lo que se llama estafa. Deshonestamente exagerar la cuantía de una reclamación. Algo vale 10 pesos y entonces digo yo, vale 100 pesos. Entonces, ¿por qué? Porque estoy reclamando, entonces me tienen que dar esa indemnización inmediatamente o si no demando, etcétera. Entonces, pues esa es una estafa. Y también fabricar evidencias o falsificar evidencias para apoyar reclamaciones. Lo que les comentaba antes, variar una factura, hacer un pedido mayor para quedarme yo con la mitad de lo del pedido cuando no necesito sino 2 y pido 6 para yo quedarme con 4. Entonces, eso es una evidencia en la cual yo apoyo la reclamación. ¿Y cuál es la reclamación? Pues la factura que presente. Colusión. La colusión es un delito. Esto ocurre, ojo, cuando 2 o más personas cooperan para estafar o engañar a otra parte. Es un tipo de estafa y a menudo se describe como un delito de cartel, antimonopolios, anticompetitivo, etcétera. Tengamos en cuenta que la estafa puede ser de una persona o grupo de personas. En cambio, la colusión siempre hay 2 o más partes involucradas, por lo cual se puede constituir lo que se llama un cartel. El lavado de dinero también es un delito de naturaleza penal. Sobre el lavado de dinero, cuando se vea la capacitación sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo, pues se extenderá un poco más este concepto de lo que es el lavado de dinero. Ocurre cuando una parte mueve dinero o bienes obtenidos a través de una actividad criminal de una ubicación a otra. Eso es lavar dinero. Por ejemplo, pongámosle atención a este ejemplo. Un conductor presenta una reclamación fraudulenta al propietario de una empresa por trabajo que no llevó a cabo. La empresa le transfiere una suma obtenida con el engaño a la cuenta bancaria del conductor en el banco A. Si el conductor luego mueve el pago al banco B, esto constituirá el delito de lavado de dinero. El lavado de dinero a menudo es usado para ocultar el origen criminal del fondo. Entiéndase claramente. No se está hablando que es que todos los conductores son corruptos, de que todos los conductores son lavados de dinero. No, es un ejemplo, sencillamente es un ejemplo que se está colocando. Entonces, por ejemplo, yo voy y le presento a la empresa, le digo, mire, yo trabajé toda la noche, cuando en realidad solo trabajé 2 horas. Entonces presento una factura o presento una cuenta de cobro fraudulenta y la empresa pues me paga toda la noche que yo trabajé. Pero yo le digo, no, trasládeme eso al banco tal de mi amigo, que es que yo no tengo cuenta ni nada de esas cosas. Y efectivamente, pues se traslada esa cuenta y después le solicita al amigo que se la traslada a la cuenta suya o viceversa. Se la pasa a la cuenta suya y después se la traslada al amigo. Entonces, allí está constituyendo lo que se llama un lavado de dinero y por consiguiente, pues esto es un delito porque se está haciendo cobro de algo fraudulento. La relación entre soborno y estafa, el soborno normalmente involucra un grado de estafa. Un soborno pagado para ganar un proyecto, una licitación o una cotización, normalmente será ocultado por algún acto fraudulento, con la intención de que el proyecto desde afuera parezca haber sido ganado bajo genuinas condiciones de mercado. Caso Odebrecht. La estafa, tal como la colusión durante licitaciones y la presentación de reclamaciones falsas, no necesariamente tiene que ver con soborno. Sin embargo, muchos actos de estafa pueden requerir un acto de soborno para completar la estafa. Por ejemplo, un contratista puede presentar una reclamación falsa al propietario de un proyecto, lo cual es una estafa. Y puede entonces sobornar al certificante para que apruebe la reclamación, lo cual se constituye en un soborno.
El ejemplo está muy claro. Alternativamente, el propietario de un proyecto puede fraudulentamente desear retener el pago de un contratista y puede sobornar al certificante para que certifique falsamente qué indemnización por daños y perjuicios o qué costos por recertificación del defecto deben ser pagados por el contratista. Esto también se constituye en un soborno. A pesar de que el soborno normalmente recibe un perfil público más alto, la pérdida financiera es un proyecto debido a prácticas fraudulentas, tales como reclamaciones infladas, es a menudo más alto el atribuible al soborno. Siempre se está hablando como del sector público, pero también en el sector privado suceden estas situaciones. Por consiguiente, con este ejemplo y deteniendo ustedes poco y releyendo un poco más, pues pueden entender mejor la relación entre soborno y estafa. La normatividad legal aplicable contra la corrupción y el soborno es bastante y la tenemos definida dentro de la organización en lo que conocemos nosotros como la lista de documentos legales y se ha definido o se ha clasificado por leyes, decretos, resoluciones, circular y donde colocamos el número, el año, definimos a qué o decimos a qué define esa norma, esa ley, cuál es la fecha de vencimiento, cuál es la fecha cuál la fecha en que se inicia su aplicación, quién es el responsable de estar pendiente de toda esta normatividad legal, qué observaciones se hacen, si está vigente o si ya fue derogada, etcétera, y cuándo ha sido revisado. Por ejemplo, yo revisé el listado de documentos legales el día 15 de marzo de este año. Por consiguiente, pues por eso puse esa revisión. Y allí ustedes pueden leer las diferentes leyes, normas, pues que se tienen aplicables contra la corrupción y el soborno. Leer las definiciones que tiene por cada norma y si cada uno está interesado, pues consultar las diferentes normas, para eso tienen el número y para eso tienen la fecha. Entonces, como ven, no son pocas, inclusive en el año 2019 se tienen unas nuevas normas contra la corrupción y el soborno, que es conveniente que nosotros tengamos pendiente, pues para no cometer de pronto algunas infracciones que están catalogadas dentro de esta ley de corrupción y soborno. Veamos este video para que tengamos claro algo de corrupción, algo de soborno. Porque tu papi es bien inteligente, hijo. Uy, jefe, se acaba de pasar una luz roja. Tengo que hacerle su folio. Uy, le va a salir bien caro. Y además, cualquier puede ir a pagar las filas y todo eso. Mejor si quiere, nos podemos arreglar. A ver, dígame. Lo dejo a su criterio. Pero ¿cómo hay gente corrupta? Papi, ¿y eso que haces es correcto o corrupto?
Bien, en el cuestionario que se les mandará anexo a esta capacitación, pues tendrán ustedes oportunidad de ver cuánto se comprendió de este video. Hay corrupción privada. La corrupción privada se divide en forma pasiva y en forma activa. Hay sujetos activos, hay diferentes conductas que se presentan y hay elementos subjetivos que contribuyen a esta corrupción privada. Tienen ahí la diapositiva, me detengo un poco en ella, no voy a leer, pero sencillamente ustedes pueden ir sacando algunas conclusiones. ¿Por qué evitarse la corrupción y el soborno? ¿Quién puede ser responsable de los delitos de corrupción? ¿Hay una responsabilidad individual? Sí, todos somos responsables. Cuando cometemos ese delito de corrupción o de soborno, pues tenemos responsabilidad individual. Hay responsabilidades de partes involucradas directamente. Hay algunos que en la corrupción y el soborno están involucrados indirectamente y algunos en corrupción y soborno cuando tienen una posición de autoridad y otros porque incitan a la corrupción. La corrupción, ¿por qué debe evitarse? La corrupción debe ser evitada debido a que es un riesgo de acción penal, es un riesgo de pérdida financiera, es el razonamiento moral o es algo que liga con uno mismo en cuanto a la moral, en cuanto a la ética que se tiene. El orden de prioridad de las anteriores dependerá de los valores personales. Por eso ese razonamiento moral tiene que ver mucho con el valor personal de cada uno de nosotros y por consiguiente, pues por eso debemos evitar la corrupción. Especialmente, ¿qué tal llegar a la cárcel? ¿Por qué? Porque es una acción penal. Esto es por hoy lo que respecta a la capacitación sobre prevención contra corrupción y soborno. Espero, si algunos tienen algunas inquietudes, me las comuniquen a mi correo ebarbar@logística.com. Muchas gracias.